Bueno, aquí estamos. Ustedes quedaron sorprendidos, como casi todos los ciudadanos de este país, cuando se dictaminó la detención de algunos directivos de la Federación de Fútbol Nacional. Y yo quedé más sorprendido cuando además me enteré que el señor Brian Jiménez, en busca y captura todavía, había asistido 3 o 4 veces a Estados Unidos a reuniones y no figuraba en el sistema migratorio del país de entradas y salidas. Bueno, esto ha pasado con muchos. La pregunta es, ¿qué le pasa al sistema de control de migración de este país que salen directivos, personalidades, fuera o entran y nadie sabe nada? O que usted fácilmente, yo lo he hecho y lo he conseguido, puede tener el récord migratorio de cualquier persona a poquito que tenga ciertos amigos. Hay un descontrol. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar con un exministro de Gobernación, el señor Francisco Jiménez, actualmente es consultor de la Alianza de Seguridad para la Paz. Don Francisco, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también con un experto en temas de seguridad y cuestiones migratorias, que es Julio Talamonte Gudiel. Julio, muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a ver, don Paco, porque así te tratamos siempre y creo que es lo más correcto tratar a los amigos por su nombre. Haznos un breve análisis del sistema de control migratorio del país. ¿Es un desastre absoluto? ¿Sirve para algo? ¿Hay que cambiarlo? ¿Nos podemos fiar de él? Yo no diría que es un desastre absoluto, siendo que, digamos, hay un nivel de eficiencia que tiene, particularmente cuando aplicamos como Estado algunos elementos, por ejemplo, el arraigo. Es decir, cuántas veces no hay personas de que efectivamente quieren salir por las razones que fueran. Digamos, si no pueden hacerlo porque tienen una cuestión pendiente, tienen un problema familiar pendiente. Es decir, por eso no podríamos decir que es un absoluto desastre. Lo que sucede, evidentemente, hay que verlo que hay áreas, particularmente del área terrestre y área marítima, donde los controles son menos estrictos que en el área saliendo por avión. Es decir, en términos del aeropuerto hay más controles, entre comillas, porque el ejemplo que ponías es probable que el control se haya escapado porque para muchos funcionarios o la gran mayoría de funcionarios hay una posibilidad de salir por el área, digamos, de privilegiada para funcionarios. Esto por razones, digamos, de evitar una serie de situaciones, incluyendo el tiempo que los funcionarios deben de utilizar. Esto es en el plano teórico. Es muy probable que ahí efectivamente haya problemas. Pero hay otro problema que es importante señalar y es por la parte terrestre, donde ni siquiera el control migratorio es tal, porque las personas se desplazan en la frontera sin ningún control totalmente. Uno va a El Salvador o va a México, Honduras, obviamente con su vehículo pasa y hace todos los controles, pero hay muchas personas que efectivamente no logran digamos, ese proceso. Los pasos ciegos que se les ven llamar, que son muchos en la frontera con México, es un ejemplo clásico de eso. Es decir, poblaciones tanto en Guatemala como en México que ejercen la función migratoria sin estar conectados obviamente porque no es legal, pero no hay ahí un puesto fronterizo en sentido estricto. Entonces yo diría, para ponerle, digamos, en tu escala de valoración, no que estamos en una situación absolutamente de desastre, pero sí hay una situación, digamos, muy porosa en temas de controles migratorios. El licenciado Talamonte, yo quisiera que usted nos explique un poquito ya en el tema real, qué está pasando en Guatemala. Vemos, por ejemplo, un Ministerio Público, una CICIG, ávidas de perseguir un sistema de justicia, casos de corrupción, casos de muy alto impacto, y sin embargo vemos estas fronteras terrestres, marítimas, puntos ciegos. Al final de cuentas, ¿es efectiva y puede ser efectiva la justicia en un país que no está blindada? Y más aún cuando vemos, por ejemplo, miembros del ISIS que estaban entrando por Honduras, donde se nos vuelve un problema de seguridad, no solo nacional, sino internacional. Vea, licenciada, lo que usted ha dicho realmente ahorita tiene una particular importancia, porque es cierto, al hablar del tema migratorio estamos hablando de un tema precisamente de seguridad nacional, para empezar por lo último que usted decía. Es más, al hablar del tema de lo que es realmente migración, estamos hablando realmente del gran colapso, a mi criterio, ¿verdad? Donde, pues, obviamente respeto mucho lo que dice el doctor Jiménez, pero sí el gran colapso de la institución que lo tiene a cargo, que es el Ministerio de Gobernación. Mientras sigamos teniendo un Ministerio de Gobernación que es un monstruo como tal, que tiene que ver Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Dirección General de Migración, por no decir todas las otras dependencias que no vienen al caso en este momento mencionar, vamos a tener siempre esa parte tan débil.
difícil. ¿Por qué? Porque justicia va de la mano definitivamente con seguridad. Y esas mafias que mencionaba también ahorita el doctor Trujillo hace un momento, que están enquistadas en el Estado y que por supuesto se han manifestado de manera tremenda, grave, terrible y fehaciente en lo que es gobernación y en lo que es específicamente la Dirección General de Migración, van a seguir campeando, van a seguir teniendo la estructura porosa perfecta que se mencionaba hace un momento para poder funcionar, y de esa forma va a seguir campeando también impunidad, corrupción, y nunca vamos a tener un sistema de justicia como tal. Don Paco, tú que has tenido la experiencia del Ministerio, tú que ya las has visto venir y las estás viendo pasar, es decir, todo lo que le da a uno el background de decir, mira, yo eso me lo sé. ¿Tú crees que necesitamos entrarle a la implementación de un sistema, vamos a ponerlo complejo, biométrico, de identificación? Es decir, dar ese paso es un paso cualitativo que tú ahora apoyarías, apostarías, promoverías, o estarías de acuerdo en discutir? Digamos, yo sí estaría de acuerdo en discutirlo. No sé si la perspectiva biométrica sea, en términos técnicos, no me refiero en términos de concepción general, sea la salida mejor. Es una posibilidad, pero ¿por qué digo esto? Porque hay que ver el problema de una manera integral. ¿A qué me refiero? Tenemos efectivamente que mejorar el sistema de control en términos tecnológicos, ya sea una perspectiva biométrica o otro que pueda ser intermedio. Digo lo biométrico porque tiene sus complicaciones también técnicas, es decir, más allá de lo que pueda significar tener datos de las personas o no por esa vía. ¿Por qué digo de manera integral? Porque no solo es el tema de controles, es el tema de que la legislación del 98 que regula todo lo que es la Dirección General de Migración, colocándolo dentro del Ministerio de Gobernación, nunca lo concibió como un ente de seguridad. Lo concibe en su propia definición como un ente que regula el tema propiamente migratorio. Administrativo. Exacto, es decir, controlar el ingreso y egreso de nacionales y de extranjeros, y de controlar aquellos que están, porque ahí tipifica dos tipos de personas de acuerdo al tema migratorio, los residentes y los no residentes. Y en el caso de los no residentes, que son visitas, turistas, o los residentes, aquellos que tienen origen extranjero y están en Guatemala por las razones que desean hacerlo. Esa concepción resulta hoy demasiado corta. ¿Por qué razón? Porque el problema se convirtió también en un problema de seguridad. ¿En qué sentido? En el sentido que nos genera una serie de impactos, digamos, de problemas, no directamente de carácter de la migración, pero que tienen, digamos, características de seguridad. Obviamente, el tema de la posibilidad que se ha hablado desde el 2001 con respecto a la posibilidad de que en los flujos migratorios ilegales en Guatemala pasen terroristas para Estados Unidos es siempre una posibilidad, como pueden ser. Hasta el momento no hay ninguna evidencia que nos haga pensar de que este sea el camino que estén utilizando los terroristas para ir hacia el norte. Desde el 2001 hasta la fecha no hay ninguna evidencia demostrada, hay rumores, pero no lo hay, digamos, como evidencia. Esto nos hace pensar entonces que el problema migratorio debe verse el control, pero también debe verse todo lo que debe de ser una política migratoria, que va incluyendo no solo ver el tema del control, sino que el tema de las poblaciones que están migrando. El caso que se mencionaba con respecto a los que están varados en este momento en Nicaragua, que quieren ir a Estados Unidos aplicando la ley, los ciudadanos cubanos, que de alguna manera o casi obligadamente tienen que pasar por el territorio nacional. ¿Qué vamos a hacer con este problema? Ellos tienen el derecho de moverse como derecho humano precisamente para ir al norte si lo pueden hacer. Es decir, porque su deseo como personas, como grupo, es emigrar al norte. ¿Por qué evitarles esa situación? El problema es eso que genera para el Estado guatemalteco y para la ciudad guatemalteca recibir un grupo grande, porque no tenemos las capacidades administrativas. Julio, yo quisiera seguir con el tema en el sentido de, vamos a ver, ¿qué confiabilidad como país tenemos respecto, por ejemplo, a la Unión Europea, que tiene problemas de terrorismo grave, Estados Unidos, que tiene problemas de terrorismo grave, o de crimen organizado, o de otras, no ya de migrante, vamos a decir, sino vamos al tema de la seguridad. Así es. Si no cambiamos esto, ¿cómo nos posicionamos en el ambiente de las relaciones internacionales de la perspectiva de percepción de esos países? Excelente lo que han tocado. Seguridad, en primera instancia, es una cuestión de percepción. Y la percepción que tenemos en este momento, definitivamente con relación a Estados Unidos, a la Unión Europea, es muy mala. ¿Por qué? De alguna manera, fíjense, tengo aquí en mis manos la misión de lo que es la Dirección General de Migración. Y es una institución de seguridad.
encargada de controlar. No voy a leer lo demás. De seguridad. Esto no es solo un tema de seguridad nacional. Aquí ya las amenazas del crimen organizado y de todo son amenazas transnacionales. Estamos colapsados realmente. Si no cambiamos y no damos un giro de 180 grados real que se note, vamos a empezar a quedar realmente aislados, vetados de ciertas cuestiones, porque ustedes se dan cuenta de narcotráfico, por ejemplo, de Colombia a México, de México busca otros lugares porosos, como mencionaba bien el doctor. Guatemala ahorita, hoy por hoy, es un lugar idóneo. Si no cambiamos, doctor Trujillo, con lo que usted decía, y puedo hablar aquí con toda la claridad del caso, ¿verdad? Como siempre ha caracterizado a Canal Antigua. No es posible que no cambiemos a lo que usted mencionaba hace un momento. Migremos a un sistema AFIS, por ejemplo, un sistema de control migratorio real, y eso realmente se hubiese podido hacer durante estos 4 años. Un periodo de gobierno no es suficiente para cambiar, pero sí es suficiente para empezar a mejorar. Para hacer transformaciones, por lo menos. Así es, pero ¿qué pasó? La corrupción, y aquí lo voy a hablar claro, ¿verdad? El anterior ministro, me refiero al señor Mauricio López Bonilla, y por eso preguntaba si podía hablar claro o no, ya tenía en ciernes de alguna manera una licitación en la cual realmente íbamos a tener un control migratorio real, así a través del sistema AFIS. ¿Pero qué pasó? Definitivamente no tuvo o el valor, o no tuvo las ganas, o no tuvo el deseo, o por alguna razón que habría que preguntarle a él, no lo quiso implementar, y hoy por hoy seguimos tal y como empezamos. Usted tocó un tema muy importante. Vimos, por ejemplo, en este gobierno, como el secretario privado de la presidencia, el yerno del expresidente Otto Pérez Molina, está hoy día involucrado en una red de inmigrantes chinos que entraron ilegalmente a Guatemala. Correcto. Hablemos, por ejemplo, de ese tema. Eso solo es la punta de un iceberg, claro, porque obviamente no fueron solo chinos, fueron de todas las nacionalidades los que entraron aquí a Guatemala. Esto nos demuestra que a los más altos niveles la corrupción en migración es latente, y es un hecho que las redes de crimen organizado están ahí. Y en este punto creo que hay que desarrollar otro concepto de control, y es el control mismo que debe tener precisamente la Dirección General de Migración. El Ministerio de Gobernación pertenece al Sistema Nacional de Seguridad, y en el Sistema Nacional de Seguridad, por ley, existe la Inspectoría General del Sistema. Un tema que está pendiente, lo tiene ya las inspectorías, lo tiene ya la policía, lo tiene la DIGISI, lo tiene las demás, el sistema penitenciario, no así, Dirección General de Migración. Esto significa que, porque yo soy de la siguiente posición, yo creo que sí es importante mejorar tecnológicamente los controles, pero de nada va a servir la alta tecnología si siempre van a haber estructuras de seres humanos que van a prestar esa tecnología precisamente para la corrupción. De ahí que se necesitan de elementos de controles al interno del propio sistema que garanticen. Y otro tema importante es la visión del intercambio de información que hay entre migración y los demás entes que tienen que ver con el tema de seguridad, manteniendo obviamente el resguardo de la información con respecto a las personas, que el Estado está con la obligación de tener la información sobre estos movimientos migratorios. Tiene la obligación también de estar comunicado precisamente con otros entes de migración para saber precisamente, en el caso precisamente de esa libertad con que se viaja a veces en el área centroamericana, no tenemos control, por ejemplo, precisamente y seguimiento de quienes puedan tener, digamos, antecedentes penales fuertes en otros países. Es decir, este tipo de elementos que implican también un esfuerzo regional, porque si bien el crimen es transnacional, también nosotros debemos de tener como región un esfuerzo. Repito, y concluyo en este sentido, controles tecnológicos hay que mejorarlos, son una solución, pero si solo vemos el resultado como por producto de lo tecnológico, cometeríamos el error, porque precisamente, como usted decía, Silvia, hay estructuras, y esas estructuras, por el ejemplo que usted acaba de poner, no es una estructura que está solo en Guatemala, es una estructura que es también transnacional, porque el ingreso de muchos de estos asiáticos viene desde Ecuador, desde otras partes de Sudamérica, que ahí implica también un esfuerzo regional que se está avanzando en esto a nivel de América Latina, pero no se ha hecho lo suficiente. Vamos a decir que sería bueno, sería positivo que con esos cambios a sistemas modernos que facilitan, ¿verdad?, el control, tendríamos una mejor inteligencia, que este es otro de los temas importantes que habría que manejar, que tú has sacado directa o indirectamente, y podríamos formar parte de un círculo, de un club de países que compartirían esa información precisamente porque el sistema es fiable. ¿Podemos hacer un círculo virtuoso de todo eso?
tendríamos que hacerlo, es realmente imperante. Porque por eso se ha debatido acá hoy en esta noche. Este es un tema de seguridad y no solo un tema de seguridad nuestro. Entonces, realmente, si no podemos nosotros mismos, como guatemaltecos, brindarnos seguridad en el ingreso, en el egreso, en el regreso, o como le querramos llegar, de extranjeros, de nacionales, mucho menos vamos a poder pensar que podemos estar aliados a nuestros vecinos, que podemos estar aliados a la Unión Europea, a Estados Unidos, que ellos sí nos ven como una cuestión de seguridad. Ya recuerden ustedes, durante la época del conflicto armado, el mismo Ronald Reagan en 1983 decía en el Congreso de Estados Unidos que era importante la situación en Guatemala para la seguridad de ellos. Eso no ha cambiado. Entonces, tenemos realmente que subirnos a ese carril de la modernidad. Y estoy de acuerdo, no es solo cuestión tecnológica. Porque, pongo un ejemplo, hay controles internos que no sirven para nada. Es decir, en migración hay una ORP, como en la Policía Nacional Civil, Oficina de Responsabilidad Profesional, con 6 personas para todas las delegaciones que hay en todo el país, contando un dato curioso que yo investigaba hoy en esta tarde. En la delegación del Naranjo, en el Petén, que funciona 24 horas, no hay ni siquiera teléfono. Entonces tampoco hay celular, no hay internet. No hay cómo comunicarse. No hay cómo comunicarse, y si alguien está arraigado, no podemos verificar si puede o no salir por ahí. Entonces, mientras no compongamos eso, va a ser bastante difícil, ¿verdad? El hecho de que podamos hacer alianzas estratégicas con nuestros vecinos. Esto es una cuestión. Y un último tema. ¿Por qué si la ley del 98 que mencionaba efectivamente el doctor Jiménez está desde ese año, es decir, 17 años atrás, el Consejo Nacional de Migración, integrado por el ministro de Gobernación, director general de Migración, procurador general de la Nación y el director del INGUAT inclusive, porque no funciona? O sea, yo no me encuentro ninguna explicación para decir 17 años tenemos la ley, reglamento y todo lo demás, y ese consejo, que serviría mucho para lo que ustedes están hablando, simple y sencillamente digamos, no se para darle una bala Claro, a esta modernización. Es que el no funcionamiento de este consejo se debió a que en su momento, no recuerdo con precisión en qué gobierno se hizo la intervención de la Dirección General. Entonces, de alguna manera, una intervención presidencial pone en, digamos, un poco al lado algunos de los elementos de la ley. Ya no está intervenida la migración, pero tampoco se ha retomado estos temas. Es necesario hacer una nueva revisión de la ley a estas. Yo sí quisiera decir algo que es importante. Y es que sí, es importante el tema de los controles, tenemos que hacerlo porque esto nos puede conducir a problemas muy serios más adelante. Supuesto. Aquí el tema no es si están sucediendo cosas, sino que en temas de seguridad siempre hay que pensar en prevenir las cosas. Ahora, un elemento de prevención es el control. Un elemento de control es articular información y archivar información de las personas que ingresan de una manera, digamos, adecuada, como cualquier Estado hace. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con el tema de la criminalización, porque eso nos puede reducir el elemento del turismo incluso. Lo que pasó en Honduras, que al final tuvieron que reconocer de que hubo un error en la apreciación que hubieron sobre los ciudadanos sirios, eso genera un impacto negativo para el turismo en nuestra región. Entonces, controles sí, pero cuidado con no criminalizar, porque entonces los problemas también pueden ser muy serios. Es decir, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Bueno, aquí han visto ustedes dos posturas bastante coincidentes en casi todo. Les recomiendo 2 artículos aparecidos en el diario El País de España. Uno titulado "Miles de cubanos quedan atrapados en su vida a Estados Unidos". Otro, "La Unión Europea guardará 6 meses los datos de quien tome un avión", siguiendo esas ideas o esos parámetros que indicaba el exministro de Gobernación. Don Francisco Jiménez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.